Muy buenas noches. Ayer tuvimos en la mesa del miércoles un debate muy interesante de si estaban aburridas o no las campañas electorales. Y esto derivó más bien en una discusión de qué tan parejas está la cancha de la competencia electoral, si hay una clara ventaja a favor de Claudia Sheinbaum, de que si hay una elección de Estado, como dicen algunos, si Xóchitl está teniendo que remar contracorriente, en fin. Hoy vamos a debatir en la mesa del jueves si la cancha está pareja o no. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Hola, Leo, Vanessa. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Luis de la Calle, creo que te toca comenzar a ti, Luis de la Calle. ¿Está pareja la cancha? Bueno, yo creo que hay dos discusiones. Una sobre si está pareja en el sentido de que es una elección de Estado. Yo creo que eso es una muy mala discusión. Es una discusión inapropiada. Porque si tú lo ves desde el punto de vista de la candidata que está abajo, esa discusión implica que ya se acabó la elección. Sí. Entonces es erróneo, digamos, que la oposición... Es darla por perdida, digamos. Es darla por perdida. Sí. Es lo que hacía el PRI antiguo hace muchos años. No, pues es una elección de Estado y a los panistas les decían los apóstoles de la democracia de una manera peyorativa. Los ilusos. Sí. Bueno, eso creo que es una muy mala... Y del lado del gobierno, digamos, o del candidato, o de la candidata en este caso que representa al gobierno, esa discusión es caer en la trampa que puso el presidente López Obrador al decir que puede haber una impugnación de la legalidad de la elección y que, por lo tanto, si el margen es estrecho, pueden declararla nula, ¿no? Yo creo que esa discusión no hay que caer en esa trampa del presidente. O sea, porque es una trampa. Sí. Y entonces yo creo que la otra discusión es más interesante, de si está pareja, como ya hemos discutido aquí varias veces, en términos de la distancia que hay entre los candidatos y si se puede cerrar. Sí. Obviamente, para Xóchitl Gálvez, esta es una elección cuesta arriba. O sea, tiene que subir los puntos que querramos discutir de cuántos es la brecha, pero hay una brecha, ¿no? Puede subir, ¿cuánto puede cerrar esa brecha? Y para Claudia Sheinbaum es un poquito al revés. Claudia solamente quizá pueda bajar. Entonces, o sea, una está en una subida y la otra está en una potencial bajada, ¿no? Y en ese sentido no es pareja. Pero es como decir, oye, va a jugar el Real Madrid contra un equipo de la Liga Mexicana. Pues, Cruz Azul, puedes decirlo. El Cruz Azul, ¿no? Bueno, pues, o sea, es parejo en el sentido que son las mismas reglas. O sea, van a jugar de la misma cancha y tienen los mismos tiros de esquina, ¿no? Etcétera. Sí. Pero bueno, no es una elección pareja en el sentido que el Real Madrid tiene una potencia superior, ¿no? Entonces yo creo que la discusión interesante de hoy, en la tercera semana de campaña, no es si es una elección que es potencialmente anulable. No, yo te voy a decir, a mí lo que me pareció interesante es que en el 2006 el que perdió dijo fue injusto, fue disparejo, se hizo una reforma electoral, le metieron 500,000 regulaciones para ¿no? Emparejar la cancha. 2012 otra vez lo mismo, más regulaciones. Lo que me preocupa es que ahora 2024 la oposición diga, no, pues también si pierden, ¿no? Bueno, no se diga si pierde Morena. Bueno, o si pierde Morena, no, otra vez. Y otra vez le echemos más, en esta tontería creo que ya se ha vuelto el tema de la equidad. 100%, o sea, 100%. Ya es ridícula. Obviamente se requiere equidad en una elección, además es un mandato constitucional. Sí. Pero se requiere equidad de oportunidad, no de resultados, ¿no? Los resultados. Ahora, sí es interesante. Por favor, corríjanme, sí, pero estuve checando el 41 constitucional. Sí. Sobre todo tú. Sí. Vane, pero me llamó la atención que la palabra equidad como tal no aparece. ¿Sí? Están los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, que son los principios rectores del Instituto Nacional Electoral y de todo nuestro orden electoral. Pero creo que el tema de las palabras aquí importa mucho. ¿Sí? Yo estoy de acuerdísimo con Luis y en general en que el principio de equidad, entendido como igualdad de oportunidades, muy importante, es igualdad de oportunidades, no de resultados, y no es igualdad estricta, es igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para garantizar pues lo que sería el corazón de una democracia electoral, de una democracia liberal, y es la posibilidad de la que hoy es minoría pueda convertirse en mayoría. Claro. Por eso es importante este principio de equidad.
Pero sí me llamó la atención este asunto que no está en el 41. Y como que empieza a aparecer ya más bien en otros ordenamientos legales y en muchos lineamientos del INE, que empezó también incluso conocidos como los lineamientos de cancha pareja. Porque en los extremos es muy fácil. Déjenme poner un ejemplo brutal. Alexei Navalny lo mató Putin. Sí, bueno. No, pero es el extremo. Ahí es clarísimo. ¿Sí? Sí. O pensemos en finales de los años en 70 Cuba, los otros dos o temas Cuba, de esta exacto. lucha. Sí. O pensemos en México, traigámoslo a México a mediados de los 70 o en los 60, en donde pues en realidad no había cancha pareja. No. Eso no quiere decir que no hubiera pluralismo. El pluralismo estaba dentro del PRI, pero no había cancha pareja entre los partidos de oposición. Realmente no había condiciones materiales para que una oposición pudiera convertirse en mayoría. Se tuvieron que hacer muchos cambios. Fuera de las cosas más aparatosas y más importantes en el fondo, que es la imparcialidad del árbitro, por ejemplo, el que se pueda equilibrar la cancha en acceso a recursos financieros. ¿Sí? Y lo último, que fue todo el primer conjunto de reformas que hicieron posible el tránsito al pluralismo competitivo en México, que fue también el acceso inicialmente más acotado, como luego fue en 2007, de cierta equidad, de equilibrio, acceso parejo a los medios de comunicación. El problema es que ya después de esas cosas se vuelve súper resbaloso. Es la pendiente, ¿no? Y esa pendiente, además, como es ambiguo, ¿qué pudiera querer decir, por ejemplo, una ventaja ilegítima? O una... ¿Qué es? Déjenme poner un ejemplo que puede sonar, pero me parece, estuve pensándolo mucho. A ver, es como en el fútbol, imaginemos, soccer, ¿sí? Los brasileños empiezan a jugar fútbol y entrenan en la playa. Eso les da una ventaja, ¿sí? Los suecos no tienen tal ventaja. Entonces, ¿qué? Ya no permitimos que los brasileños jueguen fútbol, pero llevamos las playas... Déjame poner un ejemplo real de eso. Sí. En el 2006 se quejó amargamente Andrés Manuel López Obrador por la intervención del presidente Fox en esa elección, ¿no? Si comparamos lo que dijo Fox en 2006 a lo que está diciendo López Obrador en 2024, estuvo fresa el señor Fox. Lo que no es comparable son los recursos financieros. No, por eso es otra cosa. Pero, a ver, ¿por qué no ya asumimos que el presidente en turno sí tiene una preferencia y que hable libremente de la política? Y que ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Y el incumbent advantage, el que tiene el gobierno, siempre tiene una ventaja. También uno podría decir que la oposición tiene cierta ventaja, porque pues logra capitalizar lo que no le gusta a la gente del gobierno. No estoy diciendo de que use dinero a eso, sí, para mí es un... Simplemente, nada más déjame decirte. No utilicen recursos públicos, eso sí no se vale. Terminar la idea, ¿sí? Si bien el principio en general y en los extremos está muy claro, hay todo un tramo en el que no es claro. E incluso en el caso de nuestras autoridades judiciales en materia electoral, tampoco han ayudado, porque a veces aplican la ley de manera literal y a veces se van a interpretaciones mucho más activistas. O son más papistas que papas, sí. ¿Y qué es lo que hemos venido viendo? Y ahí termino. Que al final los que van perdiendo o los que pierden siempre acusan inequidad en las reglas del juego. Claro. Y entonces yo, en particular con este desplegado que salió hace unos días de un grupo de intelectuales, algunos de quienes respeto mucho, no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque hay unas cosas que sencillamente no entiendo. ¿Qué quiere decir esto de equidad cualitativa? ¿Qué quiere decir incluso en equidad cuantitativa? Eso querría decir, y lo pongo así porque realmente no sé qué quiere decir, querría decir que como hay 3 candidatos, tendría que darle los medios, nada más permíteme, 1/3 a cada uno. Sí, eso es exactamente lo que... Y entonces, por lo tanto, hacer una especie de acción afirmativa a favor de los que van abajo. A ver, Blanca, pues en los noticieros el INE te mide para ver cuánto estás hablando de cada candidato y si es una cobertura positiva, negativa o neutra. Y sí, tiene que haber equidad y sí el INE te puede, digamos, se hace público el monitoreo y tú ves si estás cumpliendo o no. En fin, ese es el tipo de tonterías que venimos a que además genera una tensión con otras cosas. O sea, por ejemplo, para los medios, ¿equitativo o reportar la verdad? No sé, hay un montonal de Por tensiones. Cierto, nos querían meter a los programas de opinión en esa se acaban los programas de opinión. Por cierto, sí nos están midiendo
cuánto estamos, ¿a quién es la hora de opinar? ¿Cuánto estamos hablando de Claudia? ¿Cuánto de Xochitl? Pero, por ejemplo, ¿cómo de, descuentas quién habla más lento y quién habla más rápido? No, a ver. Pues, no va a ser 50-50. No, pero no es trivial. Claudia habla mucho más lento que Xochitl. No, pero es... No, pero en el conteo nada más. Bueno, Entonces, y puede López parecer... Obrador habla más lento que todos los demás. Yo Sí. sé, pero entonces, ¿cómo contabilizas eso? Yo creo que Se es vuelve como muy dice Leo, resbaloso. en Se vuelve muy En resbaloso. un país normal esas cosas Sí, no sí. existirían. Pero el problema es que Bueno, son en ley. Francia tampoco cantan mal las rancheras. No, ¿eh? bueno, Sí. o sea, hay otros países que también tienen anomalías, pero digo, está en la ley, ahí por lo tanto hay que respetarla o cambiarla. Tienen mayoría, Sí, puede haberla sí, cambiado. sí, sí. Y además, estas leyes fueron impulsadas por las Sí, personas sí, que hoy claro. nos gobiernan. Eso Así sin es, duda. totalmente, Entonces, Que se están Vanessa. quejando de la cancha pareja. A ver, en la mayoría de las democracias consolidadas y en las que más nos gustan, Estados Unidos, Europa, existe siempre un jugador que juega de local. Pues no nos vayamos muy lejos en la elección Biden-Trump. Biden va a ser presidente del país durante todo el tiempo de la campaña. El día Como de la elección, Trump era en la pasada, por cierto. Exacto. correcto. O sea, y la perdió. Yo, como Blanca, creo que este discurso de que no hay piso parejo, que es una elección de Estado, se está intentando avanzar ante este, pues nos gusta o no, este tiro de gracia que parece que le dio a la candidatura opositora el Reforma el martes. Entonces, ven que va a ser los resultados una presumible derrota apabullante. Y pues el discurso tiene que ser de elección de Estado, de cancha dispareja, cuando en realidad es que los tres elementos que podríamos utilizar para una comparación objetiva de una cancha pareja no existen en la realidad. No hay una presión externa para votar por Claudia. No hay hasta ahora comprobados recursos adicionales o mucho más grandes que los de la oposición utilizados en la candidatura de Morena. Al caso lo contrario, y se está analizando los millones invertidos en granjas de bots, inclusive investigaciones que involucran a personas de la Coparmex, de gobiernos locales, y eso, que no hay tiempo de exposición mediática o no mucho más en favor de Claudia, y que según las mediciones que mencionaban aquí ayer, pues cualitativamente parecen mencionar más, beneficiar más a Xochitl. Entonces, yo creo que sí hay una cancha dispareja en el sentido de que la candidatura de la oposición ha sido una tragedia, ha sido una derrota, porque no han escuchado a su electorado. 73% de la gente le dice, no utilices una campaña que ataca al presidente, sé propositivo. La gente le está diciendo, no nos gustan los partidos que están detrás. La gente le está cobrando que no hicieron campaña territorial, que no hablaron con las bases, que no Pero a reformaron ver, los Vanessa, casas. en Esa cancha pareja- 2006, cuando López Obrador vio que podían perder, que se veía en las encuestas, incluyendo las de Reforma, que por cierto no le gustaban nada en ese momento a López Obrador, ¿de qué empezó a hablar? Claro, pero ¿y esa hipocresía? Empezó a hablar de una elección de Estado, de que porque se metía cállate chachalaca, de que estaban inclinando la cancha a favor de Calderón. A ver, es que... Cierto, pero qué bueno que traes a la mesa el 2006, porque todas esas personas que en el 2006 se burlaron del obradorismo por una diferencia de votaciones de 0.56% entre Calderón y López Obrador, hoy dicen que hay una cancha dispareja, que hay una elección de Estado con unos presumibles 24 puntos de diferencia entre uno y otro. Qué bueno que hay 24 puntos de diferencia, porque si hubiera un 1%, yo no sé qué sucedería con esta elección. Bueno, pero por y con eso, este pero país. es que a mí lo que me parece increíble es que toda la clase política, izquierda, derecha, los del pasado, los del presente, los del futuro, Utilizan el mismo utilizan Exacto, para todo. justificar Sí. su derrota el Así tema es. de la O cuando inequidad. van mal. Y la consecuencia es que en la siguiente reforma electoral meten más estupideces en la más idioteces en la ley. Y entonces, pues cada vez se va, ¿no? Las elecciones cada vez se van volviendo, entre otras cosas, aburridas, porque no les dan libertad de hacer campañas mucho más creativas, en fin, ¿no? Y tanta restrictividad además acaba promoviendo la violación de las reglas. Bueno, claro, No, ya en el claro. extremo. O sea, ya lo de actos de anticipados de campaña, que viene también de la Sí. reforma de 2007 y se fue aumentando todo eso. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó esto de súper anticipación y ahí le siguieron luego los de la oposición. O sea, ya de plano en la ilegalidad. Entonces acabamos en esa hiperrestrictividad poniendo en, digamos, Bueno, en jaque están la prohibidas propia legalidad. las campañas negativas están prohibidas. Bueno, exacto. Pues, Entonces, bueno, perdón. No, Luis. Mira, o sea, yo creo que no es una buena discusión, Sí. como dije al principio, pero obviamente aquí la balanza está inclinada a favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. O sea, Claudia Sheinbaum se gastó en espectaculares Eso es cierto, más
que el límite total de la campaña de la elección constitucional. Sí. ¿No? Y nada más es cosa de contar los espectaculares. En un momento donde Estaba prohibido. Estaba prohibido, exacto. Con dinero que no está reportado. Sí. No sabemos de dónde vino, no sabemos quién. Es correcto. Las granjas de operación de bots de Palacio Nacional son cientos de veces más grandes que las granjas que pueda operar cualquier otra persona en México, incluidos los partidos de oposición. Es cierto. Entonces, en el ámbito digital, la cantidad de dinero que le mete Morena y el obradurismo a eso es monumental y ha sido monumental durante 5 años. Sí. Hay que decirlo como es, porque esa es la verdad. ¿No? Ahora, yo creo que es una mala discusión y es una discusión que le conviene a Morena. Porque reafirma esta idea, al ser una elección de Estado, que la elección ya se acabó. Y que por lo tanto no se puede cerrar la brecha. Bueno, es exactamente la estrategia de Palacio Nacional. Sí, claro. Ya se acabó la elección. Bueno, es lo que decía Vanessa. La ahorita. discusión interesante, yo creo, es, oye, supongamos que hay un margen de X%, 20, ¿no? Por ejemplo. ¿no? 26 según Oráculos. Bueno, Oráculos yo creo que está equivocado. Sí, ¿por Pero qué? si tomas, bueno, porque ¿qué promedias, no? Pero digamos, No estamos promediando. Es un modelo lo más estás ponderando, sofisticado. Estás ponderando. La ponderación es un promedio ponderado. Bueno, pero depende no de los importa. ponderadores, pero no importa. Hagámoslo muy sencillo. Agarra tu reforma universal, que traen 23 y 24, son de vivienda, y agarra el financiero, que es de Telefónica, que trae 17. Sí. Digamos que estamos en una distancia de 20 puntos. Sí. Parece una cosa razonable. Sí. Yo estoy seguro de que el día de la elección no va a ser 20. Yo también. Yo creo O sea, que va a ser mucho menos. Bueno, a ver, los mismos ¿Cuánto menos? encuestadores No sabemos, ¿eh? que han estado en esta mesa te dicen que están sobreestimando a Morena, que Bueno, ellos saben. por Un eso. dato de la encuesta Entonces, de Reforma, 47% de tasa de rechazo, ¿eh? O sea, Bueno, digo, eso te dice algo. y otras encuestas traen más. Esa tasa de rechazo se reemplaza, o sea, así funciona Sí, con sí, las sí, encuestas. por eso, vaya. pero sí te Y- dice y algo. 47% es lo promedio de una Pero encuestadora, bueno, o sea, tampoco es cada extraordinario. quien puede creer la encuesta que quiera, ¿no? Pero Claro. tú piensas que es 25 o 28, lo que sea. Sí. Me parece que 20 es un número que nos permite, Sí, sí. nos facilita la Un promedio, aritmética. Ok. La pregunta interesante es, oye, ¿se puede cerrar esa brecha? ¿Qué se requeriría para cerrar esa brecha? ¿Y qué se requeriría? Creo que tiene 3 componentes. Sí. Componente número 1, desencanto. O sea, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53% del voto, 30 millones, con el padrón de... Altísimo. Altísimo. Entre mí y Anaya obtuvieron 22.5 millones, más o menos. Una brecha de 14 puntos. Sí. Entonces la pregunta es, oye, ¿tú crees que los votantes van a darle a Claudia Sheinbaum la misma proporción que le dieron a López Obrador? Si le crees a las encuestas que estamos viendo estas de... Pues sí. Más, no más. Mucho más. Más. Bueno, no mucho más, pero sí más que López Obrador. Yo no creo. Yo creo que hay un cierto nivel de desencanto y que por lo tanto no va a ser 30 millones, sino va a ser un poco menos. Podemos discutir cuánto. Y luego la otra pregunta, hay 2 preguntas más. Una, de los votos que se llevó Mid y Anaya, ¿cuánto se puede llevar Xochitl? Yo pensaría que los de Anaya, Completos. completos, ¿no? Y los de Mid, más o menos se ha mantenido el PRI más o menos constante, pero a lo mejor ahí hay un poco de No, sangría. yo creo que se ha bajado. Bueno, ha bajado, pero bueno. Sí. Supongamos, para simplificar la aritmética, que sea 22 millones. Sí. Y Claudia pierde, ¿qué te gusta? ¿3 millones? O sea, 10%. 27 contra 27 28. contra 25. Sí. A menos de que la gente se vaya a su casa. En cuyo caso estamos ya jugando con el segundo factor, que es La la tasa de participación ciudadana. Sí. Entonces, hay una manera pedagógicamente sencilla de pensarlo. Fox fue expresidente de México porque tuvo altísima participación ciudadana del Bajío hacia el norte. Y López Obrador ganó con altísima margen porque él tuvo altísima participación ciudadana del Estado de México hacia el sur. Sí. Bueno, puede ser un ejercicio matemático muy sencillo. ¿Cuánto necesitaría Xochitl de imitar a Fox en términos de su éxito para cerrar la brecha con un cierto desencanto? ¿Y cuánto necesitaría Claudia perder, no en términos de desencanto, sino en términos de participación ciudadana? Te voy a dar un ejemplo. En Oaxaca votó el 68% y Morena ganó 75-25. Sí.
¿Tú crees que Pero Claudia... la oposición iba dividida. Iba MIDI, pero sea, supongamos que los Oaxaca. números quedan igual, que queda 75-25, o con un desencanto de 5, Sí. bajas a 70. ¿Tú crees que Claudia va a sacar 68% de los votantes en Oaxaca o menos? Si saca 2% menos, 2 puntos porcentuales, menos, inmediatamente te empieza a mover el tablero. Y cuando tú tomas en cuenta que tiene de los 5 estados más grandes de la República, la elección va a ser pareja, el Estado de México. El Estado de México yo creo que va a ser más pareja de lo que piensan. Ya vimos con baja participación ciudadana. Ganó por 8. 8 puntos, 8. Pero con muy baja participación ciudadana en el corredor azul, que ahora sí va a salir. Y por cierto, hay desencanto en el estado. En la Ciudad de México, Sí. Morena va a perder por lo menos 600, 700 mil votos, comparado con la elección de 2018. En Veracruz, que es el tercer estado más grande de la República, va a ser una elección pareja. En Guanajuato, donde la participación ciudadana en 2018 fue muy baja, ahora quizás Xochitl sí logre sacar, digamos, a la gente que sacó Fox. Y luego el otro estado importante es Jalisco. Si en Jalisco hay un voto dividido estratégico, el Movimiento Ciudadano para el gobernador y Xochitl para presidenta, la elección ya no se ve de 20 puntos. A lo mejor resulta, haces todas esas cosas y te resulta 5 o 6%. Esa es una elección muy distinta. Sí, no, totalmente. Y esa elección tiene Totalmente. además una consecuencia muy importante. Pueden perder la Ciudad de México, Morena, y no tendrían mayorías, quizá ni simples, o a lo mejor simples, pero no calificadas. Pero no calificadas. En la Cámara de Diputados. Bueno, entonces, oye, esa es una discusión mucho más importante, desde mi punto de vista, de decir ahorita es una elección de Estado y la voy a impugnar el 3 de junio. No. A ver, pero está entonces interesante la matemática, digamos, que hace Luis, pero te veo como con cara de Luis está haciendo wishful thinking, ¿no? Pensamiento. No, pues en fin, ¿No? cada uno tiene, en fin. A ver, yo creo Yo que el tampoco dato de me la creo, participación, y mira yo creo que yo que el dato defiendo de la las participación sin duda es muy importante. Ahora, al menos en las presidenciales se ha movido tampoco tanto. ¿sí? No, sí. Al menos en las 2006, presidenciales. pero en 2006 fue 58%. Por eso quedó tan pareja. Ok. Y en todas las demás ha sido 63.63. 63, ok. 63. Bueno, pero tampoco es tan gigantesca esa diferencia. Simplemente me refiero al nivel federal. Pero déjame regresar al tema de cancha pareja, porque me parece interesante una cosa que dijo antes Luis, que tiene que ver con, sin llamar necesariamente elección de Estado, que él considera, y nos dio los elementos, los espectaculares, por ejemplo, en pre-campaña, de que la cancha pues sí está desequilibrada, y está desequilibrada a favor de Claudia. Si nos atenemos a la prueba límite de equidad electoral, que es la posibilidad de una minoría de ganar la mayoría, mi pregunta sería, ¿qué tanto ese estar disparejo el suelo pudiera comprometer o realmente evitar el triunfo de Xóchitl Gálvez en concreto? Mi impresión, dada la distancia hoy en intención de votos, es que aunque pudiéramos conceder lo que estás diciendo, ¿sí?, que está dispareja la cancha, la diferencia es tan grande que a mí no me parece que esa diferencia te la explica nada más lo dispareja que está la cancha. Y si la emparejaras, entonces ya Xóchitl tendría Yo no estoy diciendo que... No, que- pero yo sí lo estoy diciendo. Bueno, pero eso yo sí. sí estoy diciendo que en el contexto del tema de hoy, sí es relevante la pregunta. Aún si aceptamos que está desequilibrada la cancha a favor de Claudia, ¿qué tanto eso está siendo un obstáculo insalvable para la oposición poder lograr la victoria? Una vez más, traigo a colación 2006, donde el tribunal dijo la intervención del presidente Fox sí reconoce la intervención del Pero no fue presidente decisiva. Fox, pero no fue determinante. Exacto. Bueno, Eso es lo exacto. que tú estás diciendo. Yo estoy diciendo eso, ¿sí? Y déjame usarlo como base para lo siguiente, y esto ya tiene que ver con la estrategia política de la oposición, ¿sí?, que están, y es especialmente claro en algunas declaraciones en aquel desplegado de los abajo firmantes, en donde básicamente el subtexto es que están usando el argumento de equidad para pedir acción afirmativa bajo el argumento de que lo que está en riesgo es la democracia y que hay una situación especial ahora
Ya se alejan de si es Claudia o si es Xóchitl. Ya esa no es la competencia. Entonces yo pido una equidad especialísima que en realidad es acción afirmativa. O sea, básicamente es dejen ganar a Xóchitl porque está en juego la democracia. No dejen ganar a Xóchitl. Pero denle más. Denle todo el aire, denle todo lo que se pueda para que ella gane, porque no es Xóchitl, es la democracia. Entonces, sí me parece que hay toda una parte de unos sofismas uno tras el otro, ¿sí? En fin, de unos argumentos un tanto engañosos en donde se usa la equidad para en el fondo pedir acción afirmativa, que hasta ahí no hemos llegado a nivel electoral, pero ya veo que sería la próxima reforma electoral, que ya sería ya la locura, ¿no? Sí, a ver, Vanessa. Yo sí quiero regresar a las matemáticas que hacía Luis, porque recordemos el 2018. Al final de las campañas, la diferencia precisa que distanciaba a Anaya de Andrés Manuel López Obrador era de 24 puntos. Y a partir de ahí la diferencia no hizo sino ensancharse hasta llegar a 30. Por eso yo creo que, coincido, que es una muy mala estrategia de la oposición hablar de cancha dispareja o hablar de elección de Estado. No solo porque es mentiroso, sino porque desanimas a tu electorado a salir a votar. Es hasta antidemocrático. Y a ver, yo no digo que esta elección, este arroz esté cocido, pero pensar que estos 20, 24 puntos de diferencia son 15 millones de votos, es muchísimo. O sea, necesitaría considerar que es lo que dicen las encuestas. Es lo que Mira, dicen las yo encuestas. creo en las encuestas, pero también sé, por lo que ha pasado en el mundo y aquí en México, que hay errores tremendos de medición. Por favor, yo no sé si ustedes se han repuesto del 98% de probabilidad de que gane Hillary Clinton la noche anterior al triunfo de Por Trump. eso. Acá mismo lo han dicho sí. los encuestadores, por cierto. Y eso no es pero eso que no podemos ver las encuestas como un dato aislado. También hay que ver otros factores que parecen explicar el fenómeno. Por Claudia Sheinbaum no solo va a votar la gente que no es mucha, que no está desencantada con López Obrador. Vaya, las encuestas dicen que los desencantados de 2018 son más bien poquitos, aunque la oposición pensaba que eran más. La gente que sí quiere a Claudia, pero que no le gusta Andrés Manuel López Obrador, y la gente que no quiere a Xóchitl. Entonces, parece que sí hay, explicaciones racionales a un gran número de votos. Y dicho eso, también es una muy mala decisión esta elección de hablar de cancha dispareja, porque esta decisión, como hemos dicho antes, va a ser muy importante el Congreso, entonces necesitas que la gente salga a votar. Totalmente. ¿no? Entonces, ojalá paren ese discurso. Voy a hacer una pausa y regresamos para concluir este tema muy interesante. Regresamos en un momento más. Bueno, vamos a tener una última ronda, pero yo quiero poner sobre la mesa, si ese es el caso de lo que ha dicho Luis, Blanca, tú, en fin, ¿qué debe de hacer Xóchitl Gálvez para de aquí en adelante? Yo decía ayer, y lo escribí también en mi columna, que a mí me han parecido muy aburridas las campañas. Y entiendo la aburrición de la de Claudia, porque pues Claudia, pues, la aburrición beneficia a Claudia, ¿no? Pues ella va solita y con disciplina, nos aburre y en fin, y está manteniendo la ventaja. Es como el catenacho, ¿no? El juego de fútbol, el cerrajazo que hacen los italianos. Meten un gol y se echan para atrás y es aburridísimo un partido así. El cerrojo. El cerrojo, exacto. Yo entiendo que para Claudia sea racional eso, no para Xóchitl, Luis. Sí, o sea, un último comentario sobre lo que decía Blanca, estoy totalmente de acuerdo con ella. El margen sí importa mucho, porque el tribunal al final del día, si el margen es muy amplio, va a decir, oye, sí, a lo mejor sí hubo violaciones, pero no explica el margen. Sí, no hay manera. Exacto. Entonces, el margen sí es importante. Sí. Entonces, la discusión de los números de la aritmética es la clave. Sí. Porque no es lo mismo una elección de 4 puntos que una elección de 20 puntos. Sí. Claramente, o de punto 56. Importan muchísimo estos números. Y yo creo que estos números, bien estudiados, te darían luz adicional a las encuestas. Porque hay una regularidad en las elecciones que es relativamente sólida. Entonces, estudiar elecciones anteriores
es un buen punto de partida para el análisis. Sí, también es. Ahora, ¿qué debe hacer Xochitl? ¿Qué debe hacer Xochitl? Bueno, no estoy... No, nadie de nosotros no está tengo nada en que eso. ver con eso. Vanessa creo que sí anda asesorando. Yo no tengo nada que ver con eso, pero mira, confirmo que no es yo así. creo que esta elección es una elección muy importante porque vamos a elegir la primera presidenta de México, Sí. ¿no? Es una elección en el que el tema de la democracia sí es un tema importante, no tanto por pedir cancha pareja, porque no se trata de decir, oye, el equilibrio de la cancha para que gane Xochitl, pero sí hay un argumento a favor de la democracia. Que es Pero un argumento muy importante. eso no pero- moviliza al electorado. Bueno, eso yo no tengo, eso no estoy yo tan seguro, Leo. Sí. Porque la famosa marea rosa, a lo mejor te van a acusar ahora que tienes tus tazas aquí rosas, mira. No, son rojas. Son mira. rojas. Son rojas. Pues son como- Priistas, son ya fuchsia, dijo acá. son como fuchsia. No, ella las No, quiere no, es como guinda. fuchsia. Fuchsia. Bueno, fuchsia. esa marea Es roja. entre Morena y PRI. Esa María Fuchsia, Sí. que es la sociedad civil, Ajá. son los que salieron a manifestarse. No son poca gente. ¿Eh? O sea, si tú piensas que esta es una elección donde la participación ciudadana puede jugar un papel importante, Sí. oye, porque dice que Blanca con razón, 63% es lo normal. Sí, pero si tú tienes una elección donde quedan 27, 25 millones, la brecha es 2 millones. 2 millones, ¿sabes cuánto es en participación ciudadana? 2%. Sí. Bueno, 2%, pasar de 63 a 65, No, es muchísimo. ya no, es mucho, pero ya no parece imposible. Sí. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 2 millones? Bueno, ya se nos De acaba los- el tiempo. De los perdón. ciudadanos, Leo. Y yo creo que esta elección la van a decidir las mujeres. Sí. Y Xochitl lo que debería hacer es concentrarse, ir única y exclusivamente a programas de radio, de televisión, de mujeres y a eventos con las mujeres. Muy bien. Porque eso es lo que le puede a ella cambiar y hacerla más divertida entonces. Me queda 1 minuto para cada quien. Sí. Perdón, Blanca. Venga. Tú preguntabas, bueno, dado todo este contexto que ya hemos analizado, ¿qué tiene que hacer Xochitl? Pues todo, ¿no? Todo lo que pueda hacer. Ya es un poquito tarde para hacer lo que tendrían que haber hecho. Y coincido totalmente con Vanessa, pues escuchar, ¿no? Si viven en una burbuja, a mí me impacta, ¿no? En los chats más privados, en las conversaciones más privadas, si realmente, y como que se ha ido cerrando esa burbuja, y entonces ya no más ven eso de la marea rosa, perdón, pero es que, pues sí, pero es que no tiene punto de comparación con los millones que aprueban la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y como no tienen contacto regular con esas otras personas, sí tienden a magnificar la idea de que estas personas con las que ellas platican y que nada más, digamos, les confirman sus ideas del mundo, con eso van a ganar. Bueno, está claro que no, con eso no. Entonces hay que salirse de su burbuja. Yo creo que lo ha intentado insuficientemente y pues nada, que le siga intentando. Creo que el arrojo, la valentía es importante para Xochitl. Sería importante, pero realmente veo difícil, aunque la cancha estuviera hiperpareja o aunque le dieran respiración artificial, bueno. si no tiene el oído en el piso y viendo Sí. qué es lo que está pasando, está muy difícil que pueda remontar. A ver, 30 segundos. Tres cosas rápidas. Escuchar al electorado que ya le dijo en la encuesta, 73%, deja atacar al presidente, sé propositiva. 2, incentivar al voto, porque hasta el día de hoy Dice la Morena participación. y aliados tienen el 56% del Congreso. Y mostrar un poco de solidez de imagen entre los partidos, que se dejen de dar cabezazos entre ellos. Parece que ya Literalmente. soltaron a Xochitl y nada más quieren plurinominales y notarías. Qué difícil para Xochitl. Bueno, muy bien. Para las 12, qué difícil. A las 12. No, la otra va en caballo de Hacienda, parece ser, pero bueno. Ah, que tú también, o sea, el nivel de disciplina que supone eso, a ver, los invito. Eso es cierto. Muchas gracias, Vanessa, Blanca, Luis. Encantado. Nos vemos, Encantada. por cierto, en la semana que entra es Jueves Santo, no nos vemos, pero dentro de 2 semanas Bendito nos sea. vemos aquí. Mando de vacaciones. Porque es antes. Hacemos una breve pausa. Regresamos con Mauricio Meshulam para hablar del tema de la elección en Rusia y sus implicaciones. Regresamos.